Y hoy para mí es un placer tener y poder entrevistar a una persona pues que la verdad para mí es un referente en el derecho, en la historia del derecho español. Es catedrático de la Universidad de Valencia y bueno, muchos oyentes que hayan a lo mejor estudiado derecho en la Universidad del Starón-Chers o de los Naranjos probablemente lo conozcan. Don Aniceto Masferrer, muy buenas tardes, muy bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, estoy aquí encantado. El placer es mío, la verdad, y a mí me gustaría, aparte de tener una entrevista, una charla con usted, principalmente me ha llamado mucho la atención el nuevo libro que ha escrito y que nos puede ofrecer un poco a la sociedad en general, que es Libertad y Ética Pública. No sé si a los oyentes les sorprenderá un poco, pero quizás son dos términos que brillen por su ausencia en la actualidad en España. ¿Y qué le ha llevado a escribir este libro, Aniceto? Bien, voy a sintetizar un poquito la historia de este libro. Yo creo que es una idea muy repetida, que se oye en la calle y en los medios de comunicación, pues que estamos en una sociedad pues que faltan valores, que no hay principios, que no hay puntos de referencia. Y en parte es cierto, ¿no? Pero a mi juicio, lo que falta fundamentalmente a la sociedad en la que nos ha tocado vivir es sobre todo madurez. Yo diría que un rasgo característico de la sociedad actual es una especie de infantilismo, ¿no? La sociedad está infantilizada. Para recurrir a un dicho, ¿no?, que es muy conocido, ¿no?, que no se pueden pedir peras al olmo, casi se podría decir, imagínese usted que estamos ante un niño pues, de 10, 12 años, una niña, y alguien le dice, bueno, es que este chico, esta chica, pues no sé, le faltan puntos de referencia, le faltan principios, le faltan valores, y usted diría, bueno, pues sí es verdad, los está adquiriendo, no ha llegado todavía a la mayoría de edad, ¿no? Es decir, que... Bien, pues de alguna manera, claro, la madurez exige una serie de condiciones, ¿no? Y una condición fundamental es la capacidad de pensar por uno mismo. La capacidad de pensar por uno mismo. Es decir, una persona de 12 años, ya evidentemente el uso de razón se empieza a tener a partir de los 7, 8 años, pero la capacidad de razonar a esa edad pues es escasa y esperemos que el sistema educativo contribuya a ello, ¿no? Y no precisamente a lo contrario. Una persona manifiesta madurez si además de pensar por sí misma es capaz pues, de expresar lo que piensa. Y no es sencillo que una persona de esa edad pueda expresar lo que piensa, ¿no? Tiene dificultades, el léxico, la conexión de las ideas, el uso de algunas palabras. Y luego otro rasgo característico de una sociedad, de una persona madura, diría yo, es alguien que sabe dialogar de un modo abierto, de un modo respetuoso. Bien, pues yo pienso que si esto que acabo de decir, esa capacidad de pensar por uno mismo, de expresar lo que se piensa y dialogar de un modo abierto y respetuoso, si esto se hace poco individualmente, tampoco cabe esperar que se haga de modo distinto socialmente, ¿no? Por mucha democracia que haya. Claro, máxime cuando en la democracia, pues muchas veces en vez de garantizar el debate abierto, pues se evita ese debate, ¿no? Y se tolera poco, pues o nada, a veces incluso el parecer discrepante. O incluso una democracia que se erige, podríamos decir, en la fuente o en el oráculo de la verdad y del bien, ¿no? Permitiendo la descalificación, el desprecio, la cancelación de quienes se atreven a disentir del supuesto parecer mayoritario. Bien, frente a esta realidad, yo creo que con esta respuesta explico el motivo del libro. Ante esta situación existen dos alternativas que pueden parecer un poquito radicales, pero lo pienso sinceramente, ¿no? La primera es decir, bueno, pues usted tiene que decidir, cada individuo tiene que decidir qué va a ser ante esa realidad social, ¿no? O parte del problema o parte de la solución. Yo pienso, y por eso he escrito este libro, que quien no procura en realidad, habitualmente pensar por sí mismo, expresar con libertad y respeto, lógicamente, lo que piensa, que no cultiva la capacidad de diálogo con todos, también con quienes no piensan como uno piensa,
y procura hacer lo que buenamente pueda para mejorar la sociedad actual, quien no hace eso, de alguna manera, es parte del problema. Y ese problema no es algo que quepa circunscribir solo al ámbito de la política, de la clase política, ¿no? Sino que también tiene que ver, pues que lógicamente los políticos tienen más responsabilidad, si cabe, no lo niego en absoluto, ¿no? Sino también las personas que están en el ámbito de la cultura, de la comunicación, en el mundo universitario, el mundo empresarial. ¿Y qué significa mejorar la sociedad? Mejorar la sociedad significa humanizarla, hacerla más acorde con la condición humana. Y por eso escribí este libro, porque viendo la realidad social, siendo una persona de pie, de la calle, porque efectivamente yo trabajo en la universidad, pero esto no es un libro académico, es un libro dirigido a la gente de la calle, a gente que pues quizá tiene la preocupación que yo tengo por la situación actual, por esa incapacidad a pensar, a expresar lo que uno piensa. Pues yo creía que debía poner pues mi granito de arena a mejorar la situación y me decidí a escribir este libro. Bueno, a mí me ha llamado personalmente la atención al principio del libro los términos derecho, ética, libertad. ¿En qué medida tienen que estar relacionados esos tres términos? Bien, esto nos llevaría muy lejos, pero voy a sintetizarlo un poquito. El ser humano, alguien no se puede realizar como persona si no vive en libertad. Eso es una de las claves fundamental del libro, uno de los presupuestos, ¿no? No se puede llevar a cabo una vida auténticamente humana sin libertad. Esto, si lo pasamos del ámbito individual al ámbito social, se ve claramente, ¿no? En la democracia, en un sistema liberal, pues la libertad es fundamental. En una democracia constitucional, como lo que tenemos en España, la libertad está en la base de la vida social y de la vida política, ¿no? Bien, por tanto, es evidente que la libertad está en el centro. Luego está la ética. Claro, la ética, uno puede pensar pues, que existe una total disociación, ¿no?, entre el mundo, digamos, de la libertad y de la ética, o mejor dicho, ¿no?, incluso quienes piensan que la libertad no debiera ser conforme a algún tipo de ética, eso ya entraña un posicionamiento ético, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, que no existe el bien y el mal y que sencillamente yo configuro con mis decisiones lo que está bien y lo que está mal, eso no deja de ser un posicionamiento ético, ¿no? Por tanto, la ética en el fondo tiene que ver directamente con la libertad, ¿no? Es más, yo creo que una visión positiva de la ética no es tanto algo que tenga que ver con un conjunto de normas que dicen lo que está bien y lo que está mal, sino la ética es precisamente esa ciencia, ese arte que lo que hace es permitir vivir más en libertad. Esto para mí es la ética. Por tanto, hablar de libertad supone necesariamente hablar de ética, ¿no? Y esto, lógicamente, tiene efectos en el ámbito jurídico, en el derecho. Creo que fue la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1789, que decía algo así en uno de sus artículos, decía que está permitido todo lo que la ley no prohíbe. Bien, es un principio fundamental, ¿no? Es decir, está permitido todo lo que la ley no prohíbe. Pero claro, uno podría pensar, bien, ¿y por qué la ley prohíbe algunas cosas? Pues la ley prohíbe algunas cosas, uno puede pensar que las prohíbe sencillamente porque la ley lo dice, o puede pensar que la ley dice porque tiene algún sentido que esto esté prohibido, es decir, porque esto no es conveniente, no es bueno para el conjunto de la sociedad. Bien, esto es muy importante en el conjunto de una democracia, porque esa configuración, ese descubrimiento y esa decisión sobre lo que es bueno o no es bueno para el conjunto de la sociedad no debe ser algo que provenga de un oráculo desconocido, de una institución, pues de un organismo internacional o de un libro directamente, ¿no? O de una religión, sino que debe ser fruto del pensamiento crítico del conjunto de la sociedad. Es decir, quienes deben configurar de alguna manera esa ética pública que está en la base de muchas de las leyes que se promueven y que se aprueban y que están vigentes actualmente en España, esto debería ser el resultado
de la expresión libre de las distintas opiniones que existen en la sociedad. No hay leyes, o son muy escasas, las leyes, las normas jurídicas que de algún modo que tengan de algún modo alguna connotación moral. Hombre, si un semáforo, pues en vez de ponerse rojo durante 2 minutos se pone 3 minutos, pues bien, pues tendrá alguna connotación lógicamente en el tráfico, ¿no? Pero quizá moralmente no tiene mucha profundidad. Pero cuando entramos en muchos otros ámbitos del derecho, lógicamente detrás de una ley siempre hay un paradigma moral, una manera de entender la vida, una manera de entender el hombre y en el fondo una manera de entender la sociedad. Bien, ¿quién decide cuál es esa ética moral que debe configurar, que debe nutrir, podríamos decir, las distintas leyes que se promueven y que se aprueban en un país? Pues en una auténtica democracia eso debiera de ser el conjunto de la ciudadanía. No tanto unos lobbies, o no tanto pues unos organismos internacionales, o unas minorías quizás muy poderosas que consiguen imponer o no me gusta esa palabra imponer porque tiene directamente una connotación negativa, ¿no? Pero sí, podríamos decir, inocular en la sociedad esas ideas o esos principios. Bien, será importante estimular el pensamiento crítico de la propia sociedad para que esa sociedad adquiera la mayoría de edad suficiente para pensar por sí misma. Eso es una idea muy conocida y que ya recoge, como usted sabe, pues en el libro sobre la Ilustración, que más que un libro fue un panfleto que escribió en 1784 Immanuel Kant, cuando decía que la minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. Bien, a esto me refería en la primera pregunta que usted me ha hecho sobre por qué he escrito el libro. Porque yo veo, además, que es cierto que haya falta de puntos de referencia y de principios morales, pero esto tiene que ver con la inmadurez. Y la inmadurez está relacionada con la falta de, podríamos decir, de fortaleza. Kant dice, más que fortaleza, dice sobre todo, dice a un problema de decisión y de ánimo. Es decir, un problema de pereza y de cobardía, dicho de un modo negativo, ¿no? Esto es lo que impide que la gente piense por sí misma y exprese lo que piensa. Y eso es algo que se ve en la sociedad. En la sociedad se ve a muchísima gente que no termina de expresar lo que piensa, porque les da miedo. Y esto yo lo percibo en la calle y lo percibo en el ámbito universitario, un sitio donde tendría que ser el más propicio para que la gente discuta, debata y pueda haber un diálogo abierto, respetuoso, pues muchas veces no es así. Y esto creo que no facilita la libertad en una cultura y una sociedad democráticas. Ha hablado usted de presiones o inoculaciones, por parte de las entidades supranacionales o determinados lobbies para que se implemente una determinada agenda, muchas veces política o de pensamiento. Pero claro, aquí me voy a salir un poquito del guión que tenía yo las preguntas preparadas, pero ¿qué tipo de defensa puede tener, por ejemplo, una sociedad como la española? Porque aquí estamos hablando de que nosotros no elegimos a nuestro diputado, que aquí es unas cúpulas de los partidos o unos líderes de los partidos que ellos eligen a los diputados. Al final ellos te presentan una lista a las elecciones y pueden tener un programa electoral, pero luego o se pueden presentar con un programa electoral. Pero mañana el lobby de turno o la entidad de turno supranacional le puede decir al líder del partido que tiene que votar o hacer una ley de determinada manera y los diputados van a votar que sí porque él es el jefe de esos diputados. Los diputados en España no se sirven al pueblo, ellos representan al jefe del partido, porque si votan en contra se les abre expediente o se les echa. No repiten al año siguiente, digamos, en las elecciones siguientes. Entonces, claro, aquí el problema es que la sociedad española tampoco tiene unos mecanismos de defensa como los que tiene a lo mejor Estados Unidos, donde tú sí que eliges a tu diputado y aparte al presidente del gobierno, y el diputado está más cerca de ti o el senador. Sí, esto sin duda es quizás un problema añadido a la situación española, pero creo que ese problema no es completamente insalvable, ¿no? Creo que
En el fondo, los partidos políticos, cuando tienen unos programas, yo creo que tienen que intentar no defraudar a su electorado, cuando en la campaña electoral, y estamos ahora en una campaña electoral, bueno, no ha empezado, pero realmente estamos en un año completamente electoral, cuando confeccionan sus programas, pues hombre, yo lo que haría es animar a la ciudadanía a que voten en conciencia aquellos partidos políticos que entienden, que defienden aquellas medidas que son más acordes para el bien del conjunto de la sociedad. Claro, lo que sucede muchas veces es que uno es de un partido político, como podría ser de un equipo de fútbol, ¿no? Y entonces se mete en la política a veces la misma pasión o incluso más que un equipo de fútbol, y uno, aunque ve que su equipo de fútbol no está haciendo las cosas bien o que hace cosas que tal, pues dice, bueno, pues ya, ¿qué le vamos a hacer, no? Yo soy de ese partido y no voy a cambiar, ¿no? Bien, yo creo que esto es un error, ¿no? Es decir, que yo, en fin, no sé hasta qué punto pues ese parecer mío es compartido por mucha gente, pero yo me encuentro con personas que dicen, no, yo soy de ese partido político y por tanto voy a votar siempre ese partido, haga lo que haga. Pues mire usted, pues no sé si es el modo más razonable de proceder, ¿no? Porque haciendo de este modo, efectivamente, el partido político puede decir donde dije Diego, y ahora resulta que dije eso, pero ya no lo voy a hacer porque resulta que he hecho un estudio de la sociedad y veo que me compensa ahora mismo mover mi electorado hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia el centro, cosa que ahí no me voy a meter. Y cada uno es muy libre de votar lo que estime pues, que debe de votar, ¿no? Pero creo que si los partidos políticos percibieran que la sociedad hace las cosas y toma sus decisiones y vota más en conciencia, creo que se guardaría muy mucho de a veces no ser consecuentes con lo que han puesto en su programa electoral. Sí, efectivamente, y además ha hecho una mención a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y me recuerda mucho creo que es el artículo 16. Me gusta mucho ese artículo porque quiero hacer pensar a los oyentes. El artículo reza: una sociedad donde no se garantice la separación de poderes carece de constitución. Entonces, España, aquí digamos, en cuestión de separación de poderes. Dice que no se reconoce la separación de poderes y los derechos fundamentales. Y los derechos, ¿no? Habla de los derechos también, ¿no? Sí, exactamente. Pero, claro, aquí el problema es que en España no está garantizada la separación de poderes porque de una votación que hacen los ciudadanos salen los tres poderes. Sale el legislativo, que nombra al ejecutivo, y luego entre los dos votan al judicial. Entonces, aquí ese es el problema que tenemos en España, que en gran parte de los países de Europa hay partitocracias, que es o una oligarquía de partidos que no es una democracia formal, no es como a lo mejor Estados Unidos o Gran Bretaña, Reino Unido, o incluso Francia. Pero aquí digamos que España tiene menos tradición democrática en ese aspecto. En cualquier caso, me ha gustado mucho una parte del libro donde se cita que uno no es realmente libre si se desentendiera de la verdad. ¿Cree en este aspecto que el pueblo español ha renunciado a la verdad? Hombre, ¿O gran parte del pueblo español? El tema de la verdad es importantísimo, ¿no? Porque claro, se ve, es algo fenomenológico, podríamos decir, ¿no? Que hay decisiones libres que a uno le hacen más libre y hay decisiones libres que a uno le hacen menos libre. Entonces, normalmente todo lo que lleva a que una persona sea más libre, lo cual no significa, eso no es igual a decir que una persona mantenga siempre abiertas más posibilidades de elección, porque la libertad creo que no consiste tanto en tener abiertas posibilidades de elección como llevar a cabo un proyecto que realmente dé sentido a la propia existencia. En la medida en que uno, digamos, puede ejercer una libertad que le permite tener ese autodominio y hacer algo que dé sentido a la propia vida, pues esto es positivo. Pero hay decisiones que no son así. Si uno resulta pues que se hace adicto pues a la droga o al alcohol o a tantas cosas como existen, pues, o incluso a las redes sociales, y uno necesita estar ahí constantemente consumiendo redes sociales, pues hombre, esto efectivamente es una manifestación de ejercicio de libertad, pero esa persona está
pues maniatada de alguna manera, ¿no? Es decir, que está abducida, no puede hacer lo que realmente, no solo lo que puede hacer, sino lo que podría quizás llegar a ser y hacer esa persona. Bien, entonces la realidad es importante, y digo la realidad porque tiene que ver con la verdad, ¿no? En el fondo, la verdad es la realidad de las cosas, y por eso es una parte importante de esa verdad es la capacidad de observación. Hoy estamos en esa cultura de la posverdad, ¿no? Que lo importante no son lo que las cosas son, sino lo que se dice que son las cosas, ¿no? Y a base de repetir lo que son las cosas, aunque sean grandes mentiras, pues parece que se va configurando la realidad de las cosas y por tanto la opinión pública. Una de las películas que más me gusta a mí es un clásico, ya se hizo hace pues ya un par de décadas aproximadamente, la película El abuelo. Hay una escena muy tierna y muy bonita, cargada de sentimiento y al mismo tiempo de sentido común, en la que el abuelo se da cuenta que una de sus sobrinas pues dice cosas muy sensatas, y en un momento dado le pregunta a su sobrina, dice, ¿quién te ha dado lecciones? Y la sobrina le dice, nadie. Entonces el abuelo se queda sorprendido de dónde le puede provenir esa sabiduría a esa sobrinita, jovencita. Entonces vuelve a preguntarle, le dice, ¿y cómo las has aprendido? Y ella contesta con gran sentido común, mirando las cosas. Creo que la capacidad de observación, la observación de la realidad es muy importante. Y esto es lo que hay que fomentar de alguna manera. Lo que no podemos hacer es despreciar la realidad, inventarnos datos, ¿no? Es decir, que las cosas uno no puede pensar que las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo. Es decir, las cosas o son o no son. Es verdad que sobre la realidad es compleja y hay muchos puntos de vista, y una misma realidad vista desde una perspectiva da una visión distinta a la otra perspectiva, y por eso es importante escuchar, por eso es importante el diálogo, pero lo que no tendría sentido es cerrar los ojos a la realidad. Y Aniceto, uno de los requisitos para ejercer la libertad es tener derecho a discrepar, señalas en el libro. ¿Cree que en España está garantizado ese derecho a discrepar de determinadas cosas? Bueno, vamos a ver. Yo creo que ese problema, el problema de la discrepancia, no es un problema estrictamente español. Yo creo que es un problema que tiene todo Occidente. La sociedad occidental se ve en muchísimos países, está dividida, cada vez está más confrontada, ¿no? Es decir, que la gente se atrinchera en sus posiciones. A veces parece que en vez de razonar con la razón, uno razona más bien con los sentimientos, con las emociones, con las vísceras, casi uno podría decir. Y eso es un problema real, que no es estrictamente español, sino que tiene un contexto geográfico mucho más amplio, y creo que tiene mucho que ver con el uso de las redes sociales. Esto de que uno entre pues en su página web, ¿no? Y ponga una palabra buscando, ¿no? En Google o en algún otro buscador, y que esas palabras dependan la salida, la búsqueda, ¿no? El listado que salga fruto de esa búsqueda sea completamente distinto según quién ponga la palabra, y pone de manifiesto que de alguna manera las redes sociales contribuyen a una visión de la realidad un tanto, podríamos decir, tamizada, ¿no? Un tanto sesgada, porque los medios de las redes sociales no promueven tanto en que la gente piense críticamente, sino lo que prefiere sobre todo es buscar la adhesión de la persona que está consumiendo esas redes sociales, y por tanto uno pues resulta pues que se goza más de poder ver algunas entradas que otras entradas, y por tanto piensa, bueno, pues que el mundo es de esa manera, y el mundo no es de esa manera, ¿no? Tengo un buen amigo que uno de los hobbies que tiene es dedicar un día a la semana, el fin de semana, dedicar 2 horas a leer un periódico que está en las antípodas de su modo de pensar. Porque dice, eso me conviene. Me conviene ver cómo piensan los demás, cómo piensan aquellas personas que no piensan como yo. Y creo que es algo que deberíamos hacer todos. Ese esfuerzo por intentar entender y comprender
tomarse en serio, podríamos decir, aquello que piensan los que no piensan como uno piensa. Y esto no está de moda. Es decir, que es verdad que se dice y se nos llena la boca decir que hay que tolerar y que hay que dejar, pero siempre y cuando pues esa persona procure hablar poco, ¿no? Y cuando habla y dice pues lo contrario a que uno piensa, pues entonces uno se molesta. Y en el ámbito de las redes sociales y los tweets son tremendos, ¿no? Es decir, que ahí se ve claramente esa falta de respeto por las opiniones pues discrepantes, ¿eh? Y efectivamente en España pues es complicado hablar de algunas cosas, ¿no? Es decir, hablar, pues decimos, pues no termino de ver claro pues algunos postulados de la ley trans que se acaba de promulgar, ¿no? O no tengo claro pues algunos aspectos de la ley del sí es sí, o no. Bueno, pues esto resulta mucho más cómodo, desde luego, pues callar, no decir nada, y entonces lo que sucede, y creo que es lo que está pasando en la sociedad actual, hay un doble discurso que además reconocen los mismos periodistas con respecto a los políticos. Algunos políticos, cuando hablan en privado con los periodistas, les dicen realmente lo que piensan, pero luego a cabo de unas horas, cuando tienen que hablar en público, ante un medio de comunicación ya fuera de la relación personal con ese periodista, dicen algo completamente distinto. Bueno, pues lo que sucede es que se da una especie de doble diálogo o discurso, ¿no? Un discurso en el ámbito privado, cuando uno está con sus amigos, cuando uno está con su familia, y un discurso público en el que uno procura sencillamente ser sumiso, no llamar la atención, pasar de puntillas, ponerse de perfil, porque uno tiene miedo. ¿Y a qué tiene miedo? Pues uno tiene miedo pues a que le señalen, uno tiene miedo a ser cancelado, uno tiene miedo a ser rechazado, porque realmente la soledad es dura. La soledad es dura. Y creo que ese es el tema fundamental, a mi modo de ver, de esa sociedad. Es decir, tenemos que conseguir una democracia que lo sea realmente por el exquisito tratamiento de la opinión discrepante, para que la persona que discrepa de una ley pueda decir lo contrario sin que sea objeto de insulto, de vejación, de descarte, podríamos decir, ¿no? Sin que sea descartada. Y esto creo que es fundamental, porque al final todas las leyes tienen que destilar o reflejar algún tipo de ética pública, algún tipo de ética. Y no se puede decir que no, unas leyes que no tengan ética. Todas las leyes tienen ética. Y sería fácil hablar qué ética hay detrás de la ley trans. Y sería fácil hablar de qué ética hay en la ley del aborto y de la ley del sí o sí. Todas esas leyes hay una ética. Pero lo que hay que procurar es permitir que la sociedad, que todo el mundo pueda decir qué es lo que piensa sobre algunos aspectos de esas leyes, en particular o en la totalidad o en lo que sea. Y esto sería una muestra de calidad democrática. Y eso es lo que de alguna manera intento poner de manifiesto en este libro. Ese es el hilo conductor del libro, hasta el punto que digo que, claro, lógicamente yo doy mi parecer y le digo que al lector en el prólogo que no es mi objetivo que el lector piense como yo, no es ese el objetivo. Mi objetivo es que la gente piense más por sí misma. Y prefiero una persona que, pensando por sí misma, no llega a la conclusión de lo que yo pienso sobre algún aspecto, que una persona que se adhiere completamente a lo que yo pienso de un modo acrítico y sumiso. Aniceto, ¿cree que hay una excesiva intervención del Estado en un adoctrinamiento, en el pensamiento del ciudadano, en el comportamiento del ciudadano, a través de, ya no del Estado y de sus instituciones, sino a través de los medios de comunicación que están financiados por el Estado, la mayoría de los medios de comunicación de masas? ¿Cree que hay un excesivo protagonismo del Estado en este ambiente, en esta sociedad? Bien, yo creo que en una de las partes del libro habla usted del estado de malestar, que no de bienestar. Sí. Dice algo así como más libertad y menos Estado. Más libertad y menos Estado. Muchos le catalogarían como libertario. Sí. No, vamos a ver, yo entiendo que es fundamental un Estado social y democrático de derecho. Eso es importante. El Estado tiene que procurar
que nadie quede atrás. Y hay que salir al paso de aquellos que pasan más dificultades. Creo que esto es fundamental. Pero al mismo tiempo hay que estimular la libertad, hay que estimular la creatividad, hay que estimular lo distinto, lo diverso. Y eso, en ocasiones, quizás pues en este globalismo en el que estamos, no va en esta línea la sociedad actual, ¿no? Es decir, que muchas veces uno les resultaría muy fácil salir a la calle y hacer algunas preguntas y decir prácticamente, vaticinar, adelantar cuál va a ser probablemente la respuesta de muchos ciudadanos. Y yo creo que esto no es bueno. Es decir, que yo creo que en una democracia la diversidad, la variedad, lo distinto, lo genuino, lo auténtico, todo eso son adjetivos propios de la libertad. Sin embargo, lo uniforme, lo igual, esto más bien forma parte muchas veces de sociedades y estados totalitarios, y eso precisamente es lo que hay que evitar. ¿Qué opina usted, y aquí me vuelvo a salir de guión, de toda esta censura que hay a través de redes sociales, de que a lo mejor puedes expresar una opinión que discrepa con el poder o con este globalismo que usted ha citado, pues en YouTube publicar un vídeo respetuoso pero con opiniones diferentes acerca de determinados temas, o publicar una noticia con una vertiente o una connotación diferente a lo que está establecido por el sistema? ¿No es peor una censura disfrazada de democracia? Al final estamos en unas medidas que se están implementando, quizá en estos últimos años ha pegado un acelerón, de un estado de censura, de dictadura de pensamiento, pero que es mucho peor en este aspecto porque siempre viene disfrazado de democracia. Bueno, esto sucede también con respecto a la libertad, ¿no? A veces se destruye la libertad en nombre de la libertad. Es decir, que en una sociedad actual, esto lo ha explicado muy bien Byung-Chul Han, ¿no?, en este libro de La sociedad del cansancio, ¿no?, cuando dice que precisamente una sociedad en la que hay pues tantos estímulos, tantas posibilidades abiertas de libertad, esto lo que hace de alguna manera es conculcar o dificultar la negatividad, y un exceso, dice, de positividad y una falta de negatividad, y esto lo que hace al final es hacer morir la libertad, ¿no? Pues esto sucede lo mismo con respecto a la libertad de expresión en el ámbito social, ¿no?, y político incluso, diría. Creo que en general rechazar de entrada a alguien porque pertenece pues a un partido político, o rechazar a alguien porque pertenece a una asociación, o porque tiene un modo de pensar, o porque quizás hace 20 años o los años que sea pues cometió un error, y creo que esta sociedad, esto no facilita la libertad. Lógicamente, como he dicho antes, también hay que aprender a expresar las propias opiniones. A veces yo pues me encuentro con personas que piensan lo mismo que yo, pero digo, bueno, usted piensa lo mismo que yo, pero el modo de razonar es tan distinto que casi me atrevería a decir que no pienso como usted. Es decir, que al final lo importante no es tanto a veces lo que se piensa, sino cómo se piensa, cómo se razona, cómo se expresan las ideas. Es decir, con esa, digamos, conciencia de que uno dice las cosas porque las ha pensado, pero al mismo tiempo puede estar equivocado, que uno pues no conoce completamente la realidad, que la persona que no piensa como yo quizá puede tener cosas que me pueden ilustrar, que me pueden enriquecer, que debo tomarme en serio lo que me dice y pensarlo de verdad, y no sencillamente dejar que transcurra el tiempo que por educación pues hay que dejar transcurrir para que termine de hablar la otra persona. Es decir, esto es una cultura que realmente no está en Occidente y tampoco la encontramos en España. Y este libro que se acabó de publicar de alguna manera pone el dedo en la llaga en este problema, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir una regeneración política en España?
Bueno, veo tal y como están las que a usted cosas. le interesa mucho lo político, ¿no? Yo voy más a lo social y usted va a lo político a la que puede. Yo, Lo en fin, único es porque sin el cambio político a lo mejor no puede existir un cambio social, muchas veces. O a lo mejor tiene que venir un cambio social para que haya una regeneración política. No, está claro. Pero habla usted del libro de... Está claro que hay una relación entre lo político y lo social. Y está claro también que si la clase política fuera más ejemplar, eso también facilitaría y estimularía y promovería mucho más esa regeneración social. Está claro. Pero siempre cabe el peligro ahí de decir, claro, pues como tenemos los políticos que tenemos, la clase política que tenemos, pues nada, pues que cada uno haga lo que pueda. Bueno, pues creo que esto es un error. Es decir, creo que hay políticos que hacen lo mejor que pueden y hay políticos que lo hacen bien, hay políticos que no lo hacen demasiado bien y hay algunos que lo hacen bastante mal, pero al final, si la cosa no va de arriba a abajo, tendrá que ir de abajo a arriba. Y uno puede decir, bueno, casi es desesperante porque los medios que uno tiene, bueno, pero esa película que mucha gente ha visto, ¿no?, de Cadena de Favores, que viene a decir precisamente esa idea, la idea de que, bueno, que el impacto que uno puede tener en el entorno en el que vive, el bien que puede hacer. Y creo que esta es una idea interesante. Incluso se podría contestar de otra manera, es decir, ¿usted qué aspectos les parece que los políticos no actúan bien? Pues entonces intente ver esos aspectos usted cómo los vive en su vida profesional, en su vida personal. Uno puede decir, bueno, pues creo que en una parte del libro explico 4 puntos fundamentales para la regeneración política, ¿no? Y una es decir, pues no robar. Bueno, pues no robar tiene muchas implicaciones, ¿no? En el ámbito fiscal, de pagar los impuestos, etcétera, ¿no? Es decir, no ser pícaro, pillo, en el sentido, pues, malo de la expresión. O no mentir. Bueno, pues es verdad que a veces uno ve que la clase política pues miente, no dice la verdad, ¿no? Sencillamente dice lo que le interesa en cada momento y puede decir una cosa y lo contrario en pocos minutos o en pocos días de diferencia. Pero ¿y cómo está la sociedad de mentir? Bueno, y quizás vemos que la sociedad también miente bastante a veces, ¿no? Es decir, que uno puede repasar esos principios fundamentales por los que facilitarían esa regeneración moral de la sociedad y que uno quizás los echa en falta en la clase política, y pienso que si esto se hace en el ámbito social, pues es un buen paso precisamente para que la clase política se dé cuenta de que hay cosas que no las puede hacer. Y eso quizá nosotros sí que tenemos que aprender. Es decir, a veces uno dice, bueno, sí, es que esta persona política ha mentido. Y uno dice, bueno, si todos los políticos mienten. Bueno, pues si todos los políticos mienten, pues habrá que ver qué se puede hacer. Pero uno ya se acostumbraba a que todo el mundo mienta, los políticos y no políticos. Entonces, claro, esto es un problema social, no es solo político. A eso me refiero. Sí, lo único que los políticos, claro, dicen, es que los políticos generalmente mienten o roban o hay una corrupción generalizada. El problema quizás es el sistema, porque si el ser humano al final es humano y una persona tiende a la corrupción y tiende a corromperse si no tiene ni frenos, ni contrapesos, ni controles. Entonces, quizá en España no se ha implementado un sistema con suficiente control del político, del dinero público, de la actuación del político, y se ha facilitado el abuso de poder, al final. Y es lo que yo digo, y aquí, si quiere usted entrar en este debate, pero yo es lo que he visto. ¿Qué tipo de democracia y Estado de Derecho tenemos cuando, por ejemplo, usted que es catalán, en la ciudad de Badalona, que es una de las ciudades más grandes de Cataluña, dependiendo del alcalde que esté o del consistorio que esté, se respeta la propiedad privada o no? Hay ocupas o se facilita más la ocupación y, por ejemplo, cuando llega el señor García Albiós se lucha contra la ocupación, se lucha a favor de la propiedad privada. Entonces, si ya tenemos un sistema que depende del señor que el vasallo esté bien, ¿qué tipo de democracia y qué tipo de leyes y qué tipo de controles tenemos? Aquí es que esto da mucho que pensar, porque la propiedad privada, por ejemplo, se tendría que garantizar por ley sin que el político tuviera que intervenir, con la aplicación de un juez y con la aplicación de las acciones policiales. Entonces, al final, ¿en qué tipo de estados estamos? Si quiere usted decir una opinión o paso a la siguiente pregunta.
Sí, lo que pasa que habría que ver si eso estaba en el programa de ese partido político que está llevando a cabo esa política concreta. Y si está llevando esa política concreta conforme a lo que estaba en su programa y los ciudadanos lo han votado, el problema, estará conmigo, no es de los políticos, es de la sociedad. Aquí, Aniceto, ya no me refiero a que el problema sea la sociedad o el problema sea el político. Quizá el problema es de que si la Constitución dice que hay un derecho a la propiedad privada y en España no se respeta ese derecho a la propiedad privada y tiene más derechos un delincuente al final que ocupa una propiedad que el propio propietario, aquí el problema es del sistema, ya no del político. Es el problema que tenemos en España. Bueno, ya desde esa perspectiva, digamos, ya no política, sino estrictamente jurídica, pues hay unos mecanismos, sencillamente, unos mecanismos, y hasta el Poder Judicial, para ir a los tribunales y reclamar todo aquello que ve que no se respetan las leyes, que es lo que había que hacer, lógicamente. Pero ya sabe que el Poder Judicial aplica la ley que tiene en la mano al final. Entonces los mecanismos que hay, en cualquier caso tampoco quiero detenerme mucho en este tema porque nos quedan 10 minutos de programa. Y habla de cómo la sociedad posmoderna ha caído en la cultura del deseo. Explíquenos un poco más en profundidad esa cultura del deseo en el que hemos caído. Bueno, yo creo que de alguna manera ya lo hemos dicho esto, ¿no? Cuando hemos comentado, o he comentado al principio, pues el tema de la importancia de la realidad de las cosas, ¿no? Tener en cuenta la realidad. Creo que hay un problema en el tema del origen de esa cultura del deseo, podríamos decir que se encuentra sobre todo una especie de hipertrofia de la subjetividad, ¿no? Esto significa, esa subjetividad exacerbada lo que hace es distorsionar la percepción de la realidad, ¿no? Que ya no es cognoscible, sino es mediante el tamiz de los propios intereses, de las propias ambiciones, de los propios deseos. Si lo importante es la percepción subjetiva de las cosas, es decir, si uno valora la realidad solo en tanto en cuanto me aportan algo a mí la realidad, pues lógicamente en ese esquema, en ese paradigma podríamos decir existencial, los propios deseos, las propias emociones o sentimientos ocupan el centro, absolutamente. ¿Esto pues qué lleva? Pues lleva pues a una especie de exaltación del yo. Y eso tiene que ver con, podríamos decir, con esa idea del constructivismo, ¿no? Yo me hago a mí mismo como quiero, porque como no hay realidad, yo puedo, yo creo que la ley trans tiene que ver con eso, ¿no? Yo puedo transicionar, por ejemplo, porque pues me parece, tengo una disforia, pues no me encuentro bien con este cuerpo que tengo, con esto que me viene dado, ¿no? Sí, tiene que ver un poquito precisamente con esto, el no reconocer la realidad, el desprecio de lo que me viene dado. No, es que a mí no me viene dado nada, yo puedo decidir lo que quiera. Ahí detrás pues hay una visión, podríamos decir, cartesiana de la realidad, ¿no? Pues esa distinción que hacía Descartes entre el res cogitans y la res extensa, ¿no? La parte, digamos, física, la parte mental. El físico es de alguna manera pues algo secundario, lo importante es las decisiones que yo tome y por tanto si prefiero cambiarme de sexo, me cambio de sexo. Y luego eso tiene que ver, por tanto, con una otra idea que está muy presente en la sociedad actual y proviene del mundo anglosajón, que es a través del empirismo, que es el utilitarismo. Es decir, las cosas tienen sentido en la medida en que me benefician. Esto lo decía en esta frase tan conocida de Bertrand Russell, cuando decía aquello de que me parece fundamentalmente deshonesto y dañino para la integridad intelectual creer en algo solo porque te beneficia y no porque pienses que es verdad. Es decir, esto lo que hace es enaltecer los deseos. Los deseos acaban teniendo una fuerza impresionante y esto ha tenido, lógicamente, consecuencias en el ámbito de los derechos. Ha habido una hipertrofia de los derechos, que ya no se sabe incluso en qué generación de derechos estamos, ¿no? En esas generaciones clásicas que se ponían, la primera generación, segunda y tercera de derechos. Ahora ya, pues ya no se sabe en qué generación estamos porque los derechos están creándose constantemente. Y muchos de los derechos que están creciendo es
tienen que ver precisamente con el deseo. Y una parte importante de este deseo es todo lo que tiene que ver con la libertad sexual, que es una parte que está recogida y tratada en el libro. ¿Cómo se está enfocando en la actualidad en España y también en Occidente en general la libertad sexual? Bueno, yo creo que es muy sencillo esto. Lo que ha sucedido es que tuvo, digamos, su arranque social fuerte, pero que fue en la punta de iceberg de un proceso iniciado perfectamente desde finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, con la Revolución de Mayo del 68, ¿no? La Revolución de Mayo del 68, de alguna manera, lo que viene a decir es un cambio de paradigma sexual. No existe ya una idea, digamos, de honestidad. Es decir, no hay cosas en el ámbito de la sexualidad que sean mejores o peores. No hay una sexualidad que es más acorde con la condición humana o una sexualidad más contraria a lo que debería ser el ser humano. Estos son cosas propias de tabús que tienen que ver con concepciones pues, ancladas pues, en el pasado, en la tradición, en la religión, a planteamientos morales ya completamente anquilosados. Y entonces lo que establece es un nuevo paradigma. Y el nuevo paradigma es, que es el que tenemos ahora, en el ámbito social, pero también con su reflejo en las leyes, el criterio moral fundamental de la sexualidad es la libertad. Dicho en otras palabras y sintetizando, es bueno todo aquello que usted decida hacer o llevar a cabo en el ámbito de sexualidad siempre y cuando no conculque ni vulnere la libertad sexual de las otras personas. Esto propició, pues, lógicamente, el cambio de rúbrica en el año 1989. En el Código Penal se abolió, se suprimió ese título que era los delitos contra la honestidad y se pasó pues, al título libertad sexual. Luego, a continuación, el legislador se dio cuenta de inmediato pues, que esta libertad sexual se cobraba vidas. Es decir, que cuando se da rienda suelta al impulso sexual, pues lo que sucede es que se respeta a la libertad de otras personas y entonces ahí surgió el problema ya de las personas, digamos, más vulnerables. No solo las mujeres, sino sobre todo, a partir de finales de los 80 y primeros de los 90, el problema con la gente más, los niños, y también los discapacitados. Y se procedió a una reforma en el año 10 años más tarde, en 1999, y se le puso como título de esa parte del Código Penal, una rúbrica con el título Libertad sexual e indemnidad, libertad e indemnidad sexual. Bien, esto yo creo que lo que está sucediendo a día de hoy es que parece sorprendente, ¿verdad? Y nos podríamos meter aquí, pero nos queda poco tiempo de la ley del sí es sí. Lo que es sorprendente es como ahora actualmente existiendo tanta libertad, sin embargo tenemos tantos problemas en el ámbito penal con el ejercicio de esa libertad sexual. Y creo que el motivo de esto estriba precisamente en que esa idea, ese paradigma moral de que lo único relevante en la sexualidad, lo único relevante es el consentimiento, al final acaba fallando, porque la pulsión sexual es tan fuerte en el ser humano, y no solo en los hombres, sino también en las mujeres, es tan fuerte que al final pues uno acaba dañando al otro, ¿no? Porque no se pone en primer lugar la relación interpersonal. Y esto es lo que está sucediendo pues con esa sociedad en la que estamos, en la que podríamos decir está pornificada, erotizada, es decir, permea todo lo que existe en la sociedad, pues permea esa visión, podríamos decir, carnal, ¿no?, de las relaciones humanas. Y esto creo que no facilita pues una sexualidad sana, que sobre todo sea respetuosa con todas las personas. Me voy a meter un poco en camisa de 11 varas en estos últimos minutos. Le voy a reproducir una frase a ver qué opina usted.
Todos los niños, las niñas, les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son los derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. Bueno, esto es una parte, digamos, de esas leyes que tenemos actualmente que creo que yo no comparto, porque precisamente el ejercicio de la sexualidad es muy importante la libertad. Y para ejercitar la libertad de un modo correcto, armonioso, podríamos decir, auténtico, es importante tener un mínimo de madurez, de capacidad crítica. A ciertas edades, esa capacidad crítica de ser consciente de los efectos que pueden tener los propios actos no está, no existe. Entonces, propiciar, promover, ayudar a estimular, a explorar en esas edades tan tempranas relaciones sexuales, tocamientos de este tipo, realmente creo que no facilitan el que uno ejerza la sexualidad en libertad. Al igual que no permitimos muchísimas cosas en el ámbito jurídico a personas de esta edad, tampoco tiene mucho sentido, a mi modo de ver, el promover ese tipo de leyes que lo que hacen es estimular la pulsión sexual y las experiencias sexuales variadas a estas edades. Libertad y ética pública. Aniceto Masferrer, ¿dónde se puede adquirir el libro? Pues nada, el libro se puede adquirir pues en cualquier librería de Valencia o de cualquier ciudad de España y sin más, creo que es seguro el jueves, mañana jueves de esta semana, mañana jueves a las 7 de la tarde voy a hacer una presentación del libro en la librería Ideas, que está en la calle Grabador Esteve, número 33 de Valencia, y estaré ahí pues, para presentar el libro y poder firmar los ejemplares que uno quiera. Libertad y ética pública, Aniceto Masferrer, el programa llega a su fin, como diría Carlos Paz en uno de sus últimos programas, ha llegado a las 12 y nos hemos convertido en calabaza, como Cenicienta. Entonces, simplemente, Aniceto, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por compartir todos estos conocimientos y en profundidad que podremos ver en el libro. Y bueno, mucha suerte con la presentación mañana y mucha suerte con la venta del libro. Gracias a usted, muchas gracias. Un abrazo.